Imagine que está sobrevolando las vastas y silenciosas llanuras del sureste de Polonia, donde el viento sopla constante sobre campos que ya han visto el marchar de ejércitos olvidados. De repente, en el horizonte de una pequeña aldea llamada Ujazd, surge una estructura de piedra tan colosal que parece desafiar la propia escala del paisaje a su alrededor. Un esqueleto de piedra caliza gris, majestuoso en su decadencia, silencioso en su grandiosidad. Estas son las ruinas del castillo de Krzysztofor. Una construcción que antes incluso de que Versalles fuera el centro del mundo, ya ostentaba el título de la mayor residencia privada de toda Europa. Pero lo que existe hoy dentro de estas murallas vacías es solo una fracción de lo que este lugar representó. Este no era solo un castillo. Era un delirio de grandeza transformado en arquitectura. Un calendario astronómico hecho de piedra y argamasa. Y una fortaleza que prometía ser eterna, pero que sucumbió en menos de 2 décadas. ¿Qué hay de hecho dentro de las ruinas del castillo privado más grande de Europa? ¿Y cómo tanto lujo pudo desaparecer tan rápido? Para entender el alma de este lugar, necesitamos sumergirnos en el siglo XVII. Una época en la que Polonia era una de las mayores potencias del continente, donde la nobleza vivía en un estado de ostentación que rozaba la locura. El mentor de esta obra fue el aristócrata Krzysztof Ossoliński, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su ambición. Él no quería solo una casa. Quería un monumento que gritara su nombre por la eternidad. Entre los años de 1627 y 1644, miles de trabajadores transformaron este sueño en realidad, gastando somas de oro que hoy serían incalculables. El proyecto fue entregado al arquitecto Lorenzo de Senés, quien recibió una orden clara. El castillo debería ser una representación física del propio tiempo. Al caminar hoy por el interior de las ruinas, todavía puedes percibir la lógica matemática que rigió la construcción. La planta fue diseñada siguiendo el calendario gregoriano de forma obsesiva. Existen 4 grandes torres en las esquinas de la fortaleza, representando las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Al entrar en el patio interno, estarías rodeado por 12 grandes salones majestuosos, uno para cada mes del año. Avanzando por los pasillos ahora tomados por el musgo, están las puertas de 52 apartamentos de lujo, simbolizando cada semana del año. Y para garantizar que la luz del sol tocara cada centímetro de la opulencia de Ossoliński, el castillo poseía 365 ventanas, una para cada día del año, con una ventana extra escondida, que solo se abría en años bisiestos. Esta precisión numérica no era solo estética. Era una afirmación de que el dueño del castillo tenía el dominio sobre el tiempo y el espacio. Pero la verdadera magia, y tal vez la mayor excentricidad de Krzysztofor, estaba en lo que los ojos de los visitantes comunes no veían de inmediato. La leyenda más famosa sobre el interior del castillo habla de un techo de vidrio colosal en uno de los salones de comedor. Imagine estar sentado en un banquete en el siglo XVII, mirando hacia arriba y viendo un enorme acuario transparente, donde peces exóticos y coloridos nadaban sobre las cabezas de los invitados. La luz del día atravesaba la agua y el vidrio, creando reflejos azulados en los ricos tapices y en los cubiertos de plata. Era un nivel de lujo que ni siquiera los reyes de la época se atrevían a imaginar. Y para sostener esta estructura pesada de piedras y sueños, dicen que la argamasa utilizada en las murallas fue mezclada con la clara de 1.000.000 de huevos de gallina. Un secreto de la construcción civil antigua para garantizar que el castillo permaneciera en pie por milenios. Bajando hasta las profundidades de las ruinas, encontramos las caballerizas. Si usted piensa que los caballos eran tratados solo como animales de carga, está muy equivocado. Las caballerizas de Krzysztofor eran más lujosas que muchas casas de nobles de aquella época. Los caballos bebían agua en pesebres esculpidos en puro mármol blanco. Y las paredes del subsuelo estaban adornadas con espejos de cristal gigantescos. La función de los espejos no era la vanidad de los animales.
sino reflejar la luz solar que entraba por conductos estratégicos, iluminando el ambiente subterráneo de forma que pareciera estar siempre de día. Era un espectáculo de ingeniería y desperdicio de riqueza que dejaba a cualquier visitante en choque. Sin embargo, el destino gusta de reírse de la arrogancia humana. Krzysztof Ossoliński murió apenas un año después de la conclusión definitiva de su castillo. En el año de 1645 después de Cristo. Apenas tuvo tiempo de disfrutar de su creación. El castillo pasó a su hijo, que murió poco tiempo después en una batalla contra los otomanos. Sin un heredero fuerte, el gigante de piedra quedó vulnerable. En 1655 ocurrió el evento que los polacos llaman el diluvio. Una invasión masiva por parte del ejército de Suecia. Los suecos, conocidos por su eficiencia militar y por no dejar nada atrás, ocuparon el castillo. Ellos no solo derrotaron las defensas, saquearon cada centímetro de lujo que encontraron. Los espejos de cristal fueron rotos o llevados. El techo de vidrio del acuario fue destruido. Los pesebres de mármol fueron arrancados. Incluso las decoraciones de oro y las ricas bibliotecas fueron transformadas en cenizas o llevadas como botín de guerra. Lo que sobró después de la partida de los suecos fue una carcasa. Aunque la estructura de piedra era demasiado fuerte para ser derribada, el alma del lugar había sido arrancada. Durante los siglos XVIII y XIX, diferentes familias intentaron habitar partes de las ruinas. Pero mantener una estructura de esas era financieramente imposible. El castillo comenzó a ser devorado por la vegetación y por el descuido. En el año de 1769, durante la Confederación de Bar, el castillo fue bombardeado e incendiado. Lo que quedaba de los techos y de los suelos de madera desapareció en una nube de humo negro. Desde entonces, Krzysztofor asumió la forma que vemos hoy. Una ruina permanente. Un monumento a la transitoriedad del poder. Pero no se engañe. Incluso en ruinas, este lugar todavía guarda secretos. Arqueólogos e historiadores que exploran los cimientos del castillo encontraron un complejo sistema de ventilación y calefacción que estaba siglos por delante de su tiempo. Existen túneles subterráneos que se extienden por kilómetros. Algunos dicen que conectaban el castillo con otras propiedades de la familia Ossoliński. Otros hablan de tesoros escondidos que nunca fueron encontrados por los suecos. El interior de las ruinas hoy es un laberinto de salas vacías, donde puedes escuchar el eco de tus propios pasos, imaginando cómo serían los bailes, el olor de los banquetes y el sonido de las pisadas de los caballos en el Mar More. La arquitectura del castillo sigue el estilo llamado Palazzo in Fortezza, es decir, un palacio dentro de una fortaleza. Por fuera, parece una máquina de guerra agresiva, con bastiones en forma de estrella diseñados para desviar proyectiles de cañón. Por dentro, era el ápice del refinamiento. Esa dualidad es lo que hace que la visita a las ruinas sea tan impactante. Usted camina por fortificaciones pesadas y de repente se ve en un patio que debería estar decorado con estatuas y jardines colgantes. Es un recordatorio constante de que la defensa y el placer iban de la mano en la mentalidad de la nobleza polaca. Muchas personas preguntan por qué el castillo nunca fue restaurado. La respuesta es compleja. En primer lugar, el costo de reconstruir un gigante de 365 ventanas y 12 salones monumentales sería prohibitivo incluso para gobiernos modernos. En segundo lugar, hay una belleza melancólica en su forma actual. Krzysztofor como una ruina es un símbolo mucho más poderoso de lo que sería como un museo reformado. Representa la fragilidad de las ambiciones humanas. Un hombre intentó construir el cielo en la tierra usando huevos, mármol y vidrio. Y la historia respondió con fuego y plomo. Hoy, al visitar el lugar, puede explorar los niveles subterráneos, caminar por las torres de las estaciones y subir hasta los puntos más altos de las murallas para ver la misma vista que Ossoliński tenía. La llanura polaca continúa allí, inmutable, mientras su gran sueño de piedra se desintegra lentamente cada invierno.
El castillo de Krzyztopor nos enseña que la verdadera grandeza no está en aquello que construimos para exhibirnos, sino en aquello que sobrevive al tiempo. Y lo que sobrevivió aquí no fue el oro o el mármol, sino la historia de una ambición que no conocía límites. Dentro de las ruinas del castillo privado más grande de Europa, lo que encuentras hoy es el silencio. Un silencio que habla sobre un pasado de gloria, sobre peces nadando en el techo y caballos reflejados en espejos de cristal. Es un lugar donde la imaginación se ve forzada a trabajar, llenando los espacios vacíos entre las piedras con los colores y los sonidos de 1640. Es, sin duda, uno de los lugares más evocativos del mundo, donde la frontera entre la leyenda y la realidad es tan fina como el vidrio que un día cubrió su salón principal. Si alguna vez tiene la oportunidad de caminar por estos pasillos, recuerde mirar hacia arriba. Aunque el acuario ya no esté allí, el cielo de Polonia sigue siendo el único techo que este gigante de piedra siempre mereció tener. Si le gustó este viaje por las sombras y glorias del pasado, si esta inmersión en las ruinas de Krzyztopor despertó su curiosidad sobre los misterios que la historia esconde, no deje de demostrar su apoyo. Este canal está dedicado a traerle las narrativas más auténticas y detalladas sobre los grandes monumentos y secretos de la humanidad. Por eso, le pido que deje su like ahora mismo. Es fundamental para que podamos seguir produciendo contenidos con esta profundidad y calidad. Si todavía no forma parte de nuestra comunidad, haga clic en el botón de suscripción. Al suscribirse, garantiza que no se perderá ninguno de nuestros próximos documentales, donde exploraremos otros lugares olvidados e historias que el tiempo intentó borrar. Deje también su comentario abajo. ¿Ya conocía la historia del castillo que usó 1 millón de huevos en su construcción? ¿O qué otro misterio de Europa le gustaría ver por aquí? Su participación es lo que mueve este canal. Muchas gracias por asistir hasta el final. Y nos vemos en la próxima gran descubierta histórica.